Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio. Hoy queremos empezar a trabajar algo y es 10 días en los cuales vamos a estar trabajando lo que es sobre la iniquidad, porque vamos a entrar a ese portal que se abre, que se llama Yom Kippur, el día de la expiación. Cuando hablamos de expiación es que de la expiación de los pecados, Cristo ya expió nuestros pecados, nuestras transgresiones y nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Es un momento proféticamente en los cuales se abre un portal o se abre una puerta en los cielos para que un portal para clamar, pedir misericordia delante del Padre, para que nos restaure, para que restaure nuestras generaciones, nuestras casas, nuestras vidas. Es un tiempo muy especial espiritualmente. Entonces proféticamente vamos a empezar a trabajar cada día algo en nuestras vidas. Ahora, vamos a hablar qué es la iniquidad. Para que entendamos este tema, quizás muchos son nuevos y no entienden, y yo quiero hablarles. Cuando hablamos de la iniquidad estamos hablando de la ley de la herencia, un ADN espiritual, y vamos a mirar lo que dice la palabra del Eterno en Éxodo capítulo 20, versículo 5 al 6, dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ojo, acá hay algo y dice que visito visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación. Ahora, cuando hablamos, dice la maldad, en otras versiones dice iniquidad, vamos a mirar algo y es que cuando hablamos de la iniquidad estamos hablando de la ley de la herencia. Es un pecado repetitivo que ocurre en las generaciones. ¿Qué es un pecado repetitivo? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. En una casa vemos que el papá maneja ira y los hijos nacen como con esa ira. Nadie les enseñó a ser iracundos, pero desde pequeño, cuando nace, que todavía no tiene conciencia todavía de muchas cosas, les da iras. Hay niños que les dan iras y se ponen morados pequeños. ¿Cómo vas a ver ese niño que el papá maneja ira? Hay otros que quedan hasta paralizados, se les paralizan partes del cuerpo o les dan como por decirlo, unas chiripiorcas tan fuertes que se quedan hasta bloqueados, como casi muertos. Entonces es una ley de la herencia que nosotros cada uno heredamos. Este tema, mucha gente no cree en lo de la iniquidad, porque mucha gente dice que ya estamos listos, que Cristo pagó y que estamos listos. Yo creo que es un gran error, porque cuando decimos que ya estamos listos, porque dice que ya nacimos de nuevo y que nueva criatura somos, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, mucha gente dice eso, pero siguen con patrones de conducta en su carácter, en su vida, que necesitan ser reparados. Cuando la palabra del Señor, cuando el Señor nos llama a nosotros, nos llama a ser tikkun. Es una palabra que puede definirse como corrección. O sea, todos nacemos con un tikkun, o sea, algo que debemos descubrir que nos obstaculiza. Cuando hablamos un tikkun, eso en hebreo es una palabra, perdón, en arameo es una palabra que está hablando de reparación. Debemos que reparar, o sea, reparar lo más rápido posible. Entonces debemos encontrar el obstáculo que no nos deja ir hacia adelante y no nos deja crecer espiritualmente, y nos está hablando de que nosotros debemos hacer una reparación, una corrección. O sea, cuando Dios nos manda a este mundo, nos manda a hacer una corrección, o sea, a desconectarnos de esas maldiciones de la tercera y cuarta. La maldición persigue hasta la tercera y cuarta generación. Entonces esas cosas repetitivas, cuando hablamos de maldad, estamos hablando pues, la maldad significa iniquidad, malicia, malo, pecado, perversidad, prevaricación. Entonces estamos hablando de algo repetitivo, o sea, patrones de conducta que se repiten, y aún la iniquidad también son enfermedades y cosas que se repiten de continuo en nosotros. Entonces la palabra
del Eterno, cuando el Padre dio la palabra, nos dio unas instrucciones para reparar, para hacer un tikkun, o sea, reparar cosas. Usted vino con un propósito a esta tierra, vino con un propósito de desconectar sus generaciones de eso que lo están conectando con la maldición, de que lo que están conectando con esa maldad, que lo están conectando a usted con esa maldad o con esa iniquidad. Pero para podernos desconectar tenemos que entrar en algo, y es entrar a hacer teshuva. ¿Qué es teshuva? En hebreo teshuva es la palabra teshuva, que significa arrepentimiento. Y esa palabra teshuva es retornar a casa, volver a casa. O sea, para volver a casa y reconectarnos con el Padre, nosotros debemos reparar cosas en nuestras vidas, quitar conductas de nuestras vidas, quitar cosas que al Padre le desagradan. Entonces, mire lo que dice el Salmo 58, dice: oh congregación, pronuncia en verdad y en justicia, juzgad rectamente, hijos de los hombres. Ante el corazón maquináis iniquidad, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. El Salmo 58 está hablando antes en el corazón maquináis iniquidad, o sea que viene eso muy arraigado dentro de nosotros, lo que es la iniquidad. Ahora, la iniquidad, ¿cómo se manifiesta en nosotros y cómo debemos saber nosotros que en nosotros hay maldad, hay iniquidad y hay cosas que necesitan ser reparadas, y debemos hacer una teshuva o un tikkun olam, una reparación? Esa reparación se hace a través del verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Mire el Salmo 51, dice: en iniquidad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que la iniquidad viene desde el vientre, viene desde allá. Los comentaristas judíos o los sabios de Torah dicen que cuando empieza a manifestarse la iniquidad o aflora en la persona la maldad, cuando está saliendo por el canal de la madre y hace ese movimiento para salir a este mundo externo, ahí inmediatamente se activa lo que es la iniquidad y el pecado, se activa toda la maldad cuando ya sale de ese lugar. Entonces la iniquidad viene desde allá, ¿desde qué? Desde que estamos ¿qué? En el vientre de la madre. El Salmo 51 no lo dice. Y entonces esa iniquidad trae velos a nosotros, velos extensos, velos muy fuertes a nuestras vidas que no nos dejan caminar, y la iniquidad hace que caminemos en círculos viciosos, o sea que repitamos cosas, se repitan de continuo en nuestras vidas cosas, se repiten situaciones. Entonces ahí nosotros vamos a ver que está operando una iniquidad. Entonces la misión de nosotros es hasta la tercera y cuarta generación. Usted puede ser esa tercera y cuarta generación que decida romper esa iniquidad en su vida. Entonces debemos entrar a empezar a pedir. Lo primero que vamos a empezar a pedir es con el Salmo 51. Vamos a empezar a pedirle al Señor que empiece a quitar y a romper toda iniquidad de nuestras vidas, porque nosotros debemos bregar a reparar en nuestras vidas todo lo que está dañado. ¿Qué cosas ve usted en su vida que es un patrón de conducta repetitivo? Y vamos a trabajar muchos aspectos, porque la iniquidad es algo muy extenso. En nuestras finanzas puede haber una iniquidad, y vamos a mirar por qué se da esa iniquidad en nuestras finanzas, porque hay un espíritu de ruina. Vamos a identificar si hay hechicería, brujería, vamos a identificar si también hay una iniquidad de robo, que no nos gusta pagar o que heredamos eso. Bueno, y una cantidad de cosas que nosotros vamos a ir mirando y trabajando cada uno de nosotros. Entonces el Salmo 51 es para empezar a trabajar, a pensar, a pedir perdón, para empezar a entrar en eso de la iniquidad. Y hay otra también que está en Daniel, pero vamos a entrar primeramente con el Salmo 51, pidiéndole perdón al Señor por todas esas iniquidades. Ahora, ¿cómo saber que hay una iniquidad que está operando en nosotros? Vamos a ir a Isaías
59, versículo 4 al 12. Vamos a leerlo, pero vuelvo y le repito antes de ir a Isaías 59, versículo 4 al 12, para trabajar y empezar a orar, Salmo 51. Ahí ese salmo, el rey David está pidiendo perdón al Señor, está pidiendo perdón y que lo empiece a restaurar porque él había pecado y tenía un pecado oculto. Para no entrar ahí a explicarlo, pero vamos a mirar aquí, vamos a entender si en nosotros está operando una iniquidad. Vamos a mirar, vamos a entenderlo. Isaías 59, versículo 4 dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidad. Conciben maldad y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspi y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. ¡Wow! Tremendo. Dice que hay huevos. ¿Huevos de qué? De víboras. O sea, comen huevos. Dice telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. O sea que cuando hablamos de víboras estamos hablando de cosas malas, de cosas incorrectas que están dentro de nosotros. O sea que cuando viene una presión, en esa presión nos salen esas cosas feas. Nos sale el mal carácter, nos sale la maledicencia en nosotros. Entonces cuando nos aprietan, cuando estamos bajo presión, bajo prueba, nos va a salir la iniquidad. Entonces haga usted un análisis. ¿Qué le sale a usted cuando viene una circunstancia adversa? ¿Qué te sale? ¿Qué cosas repetitivas te salen? Te sale el mal genio, entonces hay que renunciar a eso. Si sale ira, es porque hubo derramamiento de sangre. La ira viene por un derramamiento de sangre, entonces tengo que pedir. Si en una prueba me sale la ira, es porque atrás hubo derramamiento de sangre. ¿Qué es derramamiento de sangre? Hubo peleas a los puños, hubo peleas con cuchillos, hubo peleas con armas de fuego donde fueron asesinadas personas. Entonces a través de esa iniquidad de la ira, nosotros vamos a ver que las personas van a sufrir del corazón. Personas han muerto en su familia del corazón. Pues porque hubo derramamiento de sangre, y si hubo derramamiento de sangre también va a haber mucha esterilidad en la tierra. Es un ejemplo, pero no va a entrar ahí a profundizar. Entonces cada uno va a ir mirando y va a ir mirando qué le sale bajo presión. Entonces, ay, me salió esto bajo presión. Me salió el desánimo bajo la presión, falta de fe. O sea que atrás hubo gente que no tuvo fe. También no tuvo fe. ¿Qué es fe? Es gente muy la fe es que no escuchó a Dios. Fe es igual a escuchar y a obedecer. O sea que hubo mucha gente desobediente a las cosas de Dios, y eso se manifiesta en mi vida, en mi alma, porque el alma es la que manifiesta todos esos. En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Entonces, hoy quiero dejarles esta reflexión y vamos a orar. Vamos a empezar yendo hacia ese portal de bendición, hacia ese Yom Kippur, yendo hacia ese tiempo en el cual el Padre quiere que nosotros entremos en ese tiempo de bendición. Ya Cristo expió todos los pecados por la eternidad, pero hay tiempos proféticos en los cuales Dios se mueve, y nosotros debemos saber entrar en esos tiempos proféticos para entrar y romper cadenas, romper iniquidades sobre nuestras vidas. Y también vamos a ver que hay muchas iniquidades también de enfermedades. Luego más adelante lo vamos a trabajar. Dios me los bendiga, la sangre del Eterno los cubra, pero lo más importante para hacer esto es que estemos en santidad. Breguemos a estar en santidad, breguemos a estar en obediencia al Padre. Vamos en ese proceso de santificación y vamos a estar bregando, a estar muy unidos, porque es una confrontación espiritual la cual vamos a tener, y van a haber cosas que se van a resistir, van a haber cosas que van a intentar no moverse de nosotros, porque es una capa muy densa de generaciones que debemos romper, arrepentirnos y repararlas para tener una vida en abundancia. Dios me los bendiga a todos, la sangre del Eterno me los cubra.